Bendiciones con todos. Tema 19. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el misterio del jardín del Edén. Y utilizamos Génesis capítulo 2, versículo del 10 al 14. Recordando un poco el video anterior, hablamos que Dios planta el jardín del Edén. ¿Sí? Y en eso vemos su poder, su gloria, su majestad, como lo hemos estado viendo en cada video. Que el Señor con su palabra crea, y crea todo hermoso, todo maravilloso. Ahora crea el jardín de Edén, un lugar especial para poner al hombre allí, para que disfrute de todo, no le falta nada, solo que pone dos árboles allí que el ser humano no puede tocar, no puede comer, pero ellos decidieron comer. Entonces fueron arrojados del paraíso. Ahora, esto del jardín de Edén es un misterio. Se ponen disque a buscarlo, que a ver dónde estaba, el lugar, ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver un poco, vamos a leer un poco, vamos a explicar un poco sobre este asunto es un misterio esto de asunto del huerto de Edén. Leamos el texto bíblico de Génesis capítulo 2, versículo del 10 al 14, que dice: un río salía del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto se llamaba Éufrates. Mire, en el jardín de Edén se encontraban estos ríos. Ahora, el jardín del Edén pudo haber sido un paraíso para Adán y Eva, pero es un dolor de cabeza para los académicos y los arqueólogos en la búsqueda de este lugar paradisíaco. La principal razón es que Dios quiere mantenerlo como un misterio para nosotros. Hoy nadie sabe dónde pudo o puede encontrarse este lugar. Nadie. Ahora, después de la destrucción global del diluvio y el paso del tiempo, el tratar de determinar la localización del Edén es imposible. En la actualidad, solo podemos proceder con supuestos y razones probables. Muy seguramente, la geografía antidiluviana cambió cuando se rompieron las fuentes del gran abismo durante el diluvio, cuando pasó al mundo que conocemos actualmente. Génesis capítulo 7, versículo 11 dice: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Mire lo que sucedió. Hoy solo contamos con la información de los nombres originales de unos ríos y unas ciudades que son mencionadas en la Biblia. Pero como veremos, los descendientes de los hijos de Noé son quienes llamaron los ríos y ciudades muchas veces basados en sus propios nombres. Y a su vez, estas personas que fundaron las primeras ciudades fueron llamadas con los mismos nombres de las ciudades antidiluvianas, como Ávila, Cus, Ashur. Pero no significa que las ciudades que ellos establecieron
y los ríos que hoy conocemos con esos nombres estuvieron localizados en el mismo lugar en donde las ciudades y los ríos originales se ubicaban antes del diluvio. Es como si quisiéramos utilizar la ciudad de Córdoba, por poner un ejemplo, como referencia, pero hoy encontramos el nombre de esta ciudad en España, en Argentina, en México, en Colombia, etcétera, etcétera. Por eso, el tratar de encontrar un lugar utilizando esta referencia sería un tormento. Considere que las referencias geográficas son muy antiguas y que probablemente fueron borradas del mapa, y además, con los nombres postdiluvianos, no tenemos ninguna garantía de que estemos hablando del mismo lugar. Con esto en mente, veamos lo que la Biblia nos dice. ¿Sí? ¿Qué les parece? Dice, un río salía del Edén que regaba el huerto. Este río tenía su origen en Edén. Fluía a través del jardín y lo irrigaba. Es probable que se refiera a alguna gran fuente de agua brotando dentro del jardín, de algún yacimiento subterráneo, ya que no había lluvia en aquel tiempo. No había lluvia. Después de pasar por el jardín, se dividía en 4 ríos. ¿Qué les parece? Mira lo que dice Salmos capítulo 46, versículo 4. El río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. No debemos sorprendernos si las primeras tradiciones de los hebreos afirmaban que los 4 ríos más grandes conocidos del mundo fueran ramificaciones de la corriente principal que se originaba en el Edén. No podemos ver el libro apócrifo de Eclesiástico. Mire lo que dice. La ley de Dios nos hace sabios. Es como los ríos Tigris y Pisón que riegan los campos en la primavera. Es como los ríos Éufrates y Jordán que crecen en el tiempo de la cosecha. Las enseñanzas de la ley de Dios dan vida como las aguas del Nilo. Son como las corrientes del río Gihón durante la cosecha de las uvas. Eclesiástico capítulo 24, versículos 25 al 27. Ahora, hablemos del primer río, el primero llamado Pisón. Pisón significa el caudaloso o el que fluye completamente. Y la ubicación del río es desconocida. Parte por el cambio de la geografía antidiluviana. Veamos a continuación algunas teorías acerca de este río llamado Pisón. La tradición judía decía que era el río Nilo, porque suena como Pashab, que significa aumentar, ampliar y difundir. Y el río Nilo aumentaba su nivel entre julio y octubre e inundaba el delta del Nilo, esparciéndose en la tierra de Egipto y dejando una tierra fértil como resultado. El río Fashe, actual Rioni, en Georgia, en conjunto con el Korat, probablemente el actual río de Shibi, en Akhania o Georgia, donde hay una ciudad llamada Ávila. ¿Qué les parece? El río Pasitigres, actualmente el río Karun en Irán. Ahora dice, rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro. Ávila significa tierra de arena.
La suposición de que Ávila esté en Arabia o en Etiopía está sujeta a la misma objeción de que estos nombres son postdiluvianos, por lo que su identificación es muy controvertida. En Génesis capítulo 10 vemos que Ávila es un nombre popular, tal vez porque esta ciudad fue importante antes del diluvio y ahora los descendientes de Noé utilizaron este nombre. Hoy en día esto mismo sucede en la ciudad de París, en Francia, la cual ha inspirado a muchos padres a ponerles París a sus hijos. Este nombre fue un nombre popular en los años 90. Por ejemplo, Paris Hilton. Mire cómo va cambiando. Entonces, por eso no sabemos el lugar exacto, no sabemos, ¿sí? De los descendientes de Cam, tenemos a su hijo Cus, cuyos hijos se establecieron en Etiopía. Mire lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 7. Los descendientes de Cam fueron Seba, Ávila, Sacta, Raama y Sacteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Ahora, por otro lado, de los descendientes de Sem, tenemos a Joctán, hijo de Eber, de donde proviene el término hebreos, cuyos hijos se establecieron en una tierra arenosa en el sudoeste de Arabia. Mire, Génesis capítulo 10, versículo 29, dice: Ofir, Ávila y Joctán, todos ellos fueron descendientes de Joctán. Después vemos la ciudad de Ávila en el centro de la península arábica, al este de Israel, donde la familia de Ismael habitaba. Leamos Génesis capítulo 25, versículo 18. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. ¿Qué les parece? Arabia Saudita en la antigüedad era famosa por su oro. Hoy son famosos por el petróleo. No les ha ido mal a los descendientes de Ismael en cuanto a recursos naturales. Mire. Ahora, resinas aromáticas y piedras de ónice, dice. Las resinas aromáticas se refieren al belidio en hebreo. Esta resina vegetal transparente y aromática de las plantas de alcanfor se encuentran en Arabia, Babilonia, Bactriana, Media y la India. Se compara al maná por su color. Se utilizó en el incienso sagrado. Miren lo que dice Números capítulo 11, versículo 7. El maná se parecía a la semilla de culantro. Tenía un color como de bedelio. La palabra shalom significa generalmente onix. Perdón, shoan. No shalom. O una especie de ágata, una piedra preciosa. Es imposible decir cuál es el significado exacto de las palabras originales. Esta piedra fue una de las 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote de Israel. Leamos Éxodo capítulo 28, versículo 20. La cuarta hilera estaba formada por un berilio azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigramas de oro. Ese es el primer asunto del primer río. Vamos en el segundo río. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. Gihón literalmente es fuente que brota. La ubicación del río es incierta. El Gihón se cree
ser el río Aras, el río de Babilonia, que desemboca en el mar Caspio. En árabe, Hayhan es el río Osus, que fluye hacia el norte de Armenia y desemboca en el mar Caspio. Otra opción es el río Karket, conocido como el Gijón, en Irán. El río Gijón es también mencionado como fuente de agua para Jerusalén cuando los asirios sitiaban la ciudad. Y el rey Ezequías construyó un túnel de Siloé en el 701 AC y aún existe hoy en día. Increíble, ¿no? ¿Qué dice Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 30? Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidental de la ciudad de abajo, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. El río Gijón es también el lugar en donde Salomón fue ungido como rey de Israel. Se cree que después se volvió costumbre para los nuevos reyes de Israel y Judá el tomar las aguas del río Gijón durante la ceremonia de coronación. Mire, ¿qué les parece? Primera de Reyes capítulo 1 versículo 45 dice: y ellos así lo hicieron, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y la consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que allí se escuchaba. Cus, este término se usaba de tres maneras en el Antiguo Testamento. Primero, para referirse a los casites, una dinastía gobernante en Babilonia al este del valle del Tigris. 2. Para referirse al norte de Arabia. Habacuc 3:7 dice: veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de temor. Segunda de Crónicas capítulo 21 versículo 16 dice: después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de las etiopíes, cusitas, para que atacaran a Yorán. Tercero, por lo general se utilizaba para referirse a Etiopía o de Nubia en el norte de África. Cusis es el antiguo nombre de Etiopía. El segundo río. Vamos al tercer río, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria, dice. Tigris, Higdekel en hebreo. El río Tigris corre al este de la ciudad de Babilonia a través del valle de Mesopotamia y desemboca en el Golfo Pérsico después de unirse al Éufrates. Mire, el Tigris y el Éufrates nacen en la misma zona de la región montañosa en Turquía. A pesar de que no surgen de una misma cabeza, Asiria fue construida por Nimrod, uno de los descendientes de Can. ¿Qué dice Génesis capítulo 10 versículo 11? Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth Ir, Cala. El cuarto río se llama Éufrates. Éufrates, Parax en hebreo, a menudo se llama el río. Génesis capítulo 15 versículo 18, Primera de Reyes capítulo 4 versículo 21 y 24. El Tigris y Éufrates son claramente los ríos principales de Irak y todavía llevan los nombres antiguos, todavía. Posiblemente los nombres que tenían antes del diluvio. El Éufrates es uno de los límites de la tierra prometida que Dios le promete a Abraham para su descendencia. Sí, Génesis capítulo 15, versículo 18 dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes
desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Desafortunadamente, por la desobediencia del pueblo escogido por Dios, esta tierra nunca les ha pertenecido a Israel, jamás. Lo más que se acercaron fue en el reinado de Salomón, donde el río Éufrates se vuelve a mencionar. Primera Reyes capítulo 4 versículo 21 dice: el rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates al norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. En el sur, los pueblos conquistados se enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida, dice. ¿Qué les parece el asunto de los 4 ríos? No se asemejan nada al original del huerto de Edén. Ahora, hablemos un poco del paraíso en el futuro. ¿Cuál es el paraíso en el futuro? La Nueva Jerusalén. Pues como vimos, hay mucha incertidumbre acerca de la ubicación del jardín en Edén. Jamás lo encontrarán. Pero localizarlo no es lo importante, sino el saber que era un lugar bello y lleno de riquezas, hecho por Dios para que no le faltara nada a Adán y a Eva. El río en el centro hace referencia a Dios, que es el centro de la creación. Mire lo que dice Salmos capítulo 46, versículos 4 y 5. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. La Biblia habla del paraíso en el que vamos a vivir después de que la tierra desaparezca y Jesús haga una nueva tierra y un nuevo cielo. En Apocalipsis se describe una ciudad, la Nueva Jerusalén, con dimensiones gigantescas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 26 dice: la ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. En medio, él midió la ciudad con la caña, y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. Este va a ser el lugar en donde vamos a vivir todos los creyentes, con Jesús entre nosotros, y eso es maravilloso. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Él nos dará de beber del agua de la vida. Sí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 y 7 dice: también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. En la eternidad vamos a tener el paraíso como casa por la eternidad. Así que seguirá siendo un misterio. Los investigadores y todo eso seguirán buscando. Seguirá siendo un misterio que está reservado para aquellos que le busquen de todo corazón, para aquellos que crean en el Señor, para aquellos que crean en la palabra, para aquellos que crean en el Dios Todopoderoso, que con una palabra se crea todo. ¿Sí? Cuando creó los árboles, se crearon los árboles en ese maravilloso huerto que no le faltaba nada. Eva y Adán tenían de todo allí, y lo más hermoso era que disfrutaban de la compañía de Dios. Pero lamentablemente los seres humanos somos así. Nos emocionamos por cualquier cosa,
nos apartamos de Dios por cualquier cosa y ellos comieron del fruto que Dios les había prometido. Ahí estaba Satanás como está ahora seduciendo, manipulando, mezclando verdad con mentira y llevando a uno y a otro a caer, a pecar y apartarse de Dios. Fueron arrojados de este huerto maravilloso. Puso ángeles con espadas allí para que no pudieran regresar. Y les dijo que tenían que labrar la tierra con el sudor de su frente. ¿Qué cosa? Qué necios que somos muchas veces, ¿no? Aquí hemos avanzado hasta este video número 19, que hemos visto la gloria de Dios. Hemos estado viendo el poder de su palabra en acción, creando un mundo maravilloso. Y aún así no queremos creer. El mundo seguirá inventando teorías y teorías y teorías para cuestionar la palabra de Dios. Muchos maestros confunden a sus estudiantes con estas teorías, los apartan de Dios y no saben que tendrán mañana el juicio de Dios por no creer en Él y por enseñar estas teorías falsas que están dañando a la juventud. En vez de animarle a que vengan al Señor, a que conozcan la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Sí, yo creo que es tiempo de reflexionar. Yo creo que es tiempo de parar y decir, Señor, creo en ti. Creo que tú creaste el universo todo maravilloso. Creo que un día no conocí aquí en la tierra el paraíso. Nadie, solo Eva y Adán. Pero un día conoceré el paraíso maravilloso que tú tienes reservado para cada uno de los que le creen. Sí. Eso diga, en eso piense. Venga la palabra, medite en la palabra de Dios y no se deje llevar por cuentos. Déjese llevar por la verdad que está escrita allí en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Deje que el Espíritu Santo le capacite y le revele la verdad. Y viva bajo esa verdad. Practique esa verdad. E enseñe esa verdad. Y créamelo, que eso va a producir cambio. Eso trae gozo, eso trae alegría. ¿Sí? Trae alegría. ¿Qué de beneficio? A ver, hablemos. ¿Qué beneficio han traído todas estas teorías inventadas? Que el mundo se formó por una explosión. ¿Cuál es el beneficio? El diablo usurpando, manipulando allí para que la gente no crea en Dios. Por eso hay tanta gente apartada de Dios. Tanta gente que dice que Dios no existe. Y eso da mucha tristeza. No. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de reflexionar. Hoy es el día de pedir perdón, Señor. Perdón por no haberte conocido, por no haberte buscado, por haberte rechazado. ¿Sí? Y para ayudarte en eso, para animarte a que dejes ese paso de reconocer al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, creador de todo el universo, aquí te presentamos la oración de fe. Para que usted venga a los pies de Cristo, para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios y deje todas esas teorías falsas, mentirosas y venga a la palabra de Dios y disfrute conociendo a este Dios maravilloso, al Señor de señores, al Rey de reyes, al primero y al último, al Alfa y el Omega, el Señor Jesucristo. Y mañana para que viva en su reino celestial. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo,
y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso. Aceptó a Cristo. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a leer la palabra. Lea Génesis. Vuélvalo a leer. Vuelva a leer. Dígale al Espíritu Santo en oración, enséñame. Enséñame. Dame entendimiento. Quiero comprender bien esta palabra. Quiero conocerte mejor. ¿Sí? Quiero maravillarme conociéndote, sabiendo que con el poder de tu palabra has creado todo maravilloso. Sí, tenga tiempos de oración. Tenga tiempos de alabanza. Alabe al Señor. Glorifique el nombre del Señor. Porque Él es merecedor de alabanza, ¿no es cierto? Y también le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque desde el Génesis podemos ver tu gran amor, tu gran poder, el poder de tu palabra en acción, Señor. Y pedimos que esa misma palabra, tu palabra, siga impactando en la vida y en los corazones de tantos como se pueda, Señor. Que tú nos puedas utilizar a nosotros para poder llevar esa palabra tuya, Señor, y que a otras personas, Señor, amigos, contactos, familiares, compañeros de trabajo, de deporte, que podemos llevar esa palabra y esa palabra germine allí en los corazones y mentes de las personas y cada día sean más personas las que te conozcan tu poder, tu amor, tus bendiciones, Señor. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te bendecimos por esa palabra y pedimos que el Espíritu Santo la lleve por todos los lugares y la haga germinar, que germine hoy en medio de tanta maldad, Señor. Pedimos que lleves esta palabra y esta palabra germine. Esta palabra produzca cambio en la vida y en los corazones de las personas, Señor. Y crean que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene una palabra que retumba, que convierte, que levanta aún a los muertos. ¿Sí? Esa palabra que resucitó a Lázaro, que tenía 4 días en el sepulcro. Esa misma palabra que haga resucitar al mundo que está perdido, que lo levante, que produzca un cambio para gloria de tu nombre y para testimonio de este mismo mundo, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando la palabra, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.